La evolución de la cirugía en los últimos 50 años ha sido extraordinaria. En la actualidad, pues nosotros hacemos y somos capaces de hacer el trasplante de hígado, el trasplante de corazón, el trasplante de pulmón, el trasplante de páncreas, con una gran calidad de vida para los pacientes trasplantados. El modelo de donación español es un modelo de éxito, ha sido un modelo que es imagen y que todo el mundo habla como el de referencia, es el modelo que tiene en cuanto a actividad y capaz de producir donantes, es muy superior a cualquier otro país, que se basa, sobre todo, si tuviera que decir una palabra, en la incentivación, es decir, la detección del donante por parte de un grupo de médicos especialmente dedicados a ver y pasearse o estar en las unidades de cuidados intensivos, depende mucho del abordaje, y ahí es donde el diseño de la donación en España es muy bueno. El abordaje de la familia, hacer entender que esa persona pues esos órganos ya los necesita y que pueden ser útiles a otras personas en el contexto, evidentemente, de ese drama, pues es muy importante. ¿Cuál es el futuro del trasplante de hígado? Yo espero que sea el no hacerlo, el que haya la medicación o el tratamiento o la prevención suficiente para que los enfermos que ahora llegan al trasplante pues no lleguen, tengan un hígado sano el resto de su vida. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor don Juan Carlos García Valdecasas Salgado como académico de número. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, lo ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, lo prometo. En primer lugar, quería expresar mi más sincero agradecimiento al presidente y a los miembros de esta Real Academia de Doctores por acogerme en esta institución. Será para mí un privilegio poder participar a partir de ahora en todos aquellos proyectos en los que considere que puedo ser útil. Espero responder a las expectativas que de mí se tienen. Es también para mí un motivo de orgullo, porque
dejando aparte el hecho objetivo de entrar a formar parte de esta entidad de gran prestigio, voy a tener la oportunidad de que mi cuñado, el profesor Javier Añoveros, pronuncie el discurso de contestación a mis palabras de ingreso. El hecho de ser, como saben, una familia numerosa hace que, aunque tengamos nuestras pequeñas diferencias, seamos una familia muy unida y todos, absolutamente todos, nos identificamos con aquel que ha tenido o acaba de tener un éxito. Me acuerdo perfectamente cuando mi hermana tomaba posesión de su cargo de delegada del Gobierno de Cataluña en el primer gobierno de Aznar, o cuando fue nombrada ministra de Administraciones Públicas y allí fuimos todos a Madrid a disfrutar de los éxitos de uno de los hermanos. Lo mío, lo nuestro, Javier, es de una magnitud sensiblemente inferior, pero que muestra que cada uno en su sitio hemos intentado cumplir nuestros objetivos de la mejor manera posible. Tú, como abogado de prestigio reconocido en un contexto nada fácil, como era el tener una hermana como la mía, que desde muy pequeña apuntaba una gran capacidad de mando. Me acuerdo, bueno, no sé si me acuerdo o me lo han contado tantas veces que al final lo he hecho mío, como con 20 años y en ausencia de mi padre, que en aquel entonces era el rector magnífico de la Universidad de Barcelona, y tras unos hechos que habían acaecido en la universidad, tuvo el valor y la audacia de comunicarse con el ministro de entonces, Lora Tamayo, y avisarle de la situación en Barcelona. No tengo conciencia de las circunstancias, pero debió de ser extraordinario. Y digo nada fácil, porque despuntar en el contexto de una persona brillante como ella no debía de ser sencillo, y tú, con tu carrera profesional, lo has conseguido. Muchas gracias por tener la amabilidad de contestarme. Y yo, como cirujano, que es como me gusta llamarme, aunque reconozco que viste mucho más, catedrático de cirugía y jefe de servicio. Un cirujano que ya con 9 años decía que quería ser médico. No sé si como instinto de supervivencia, ojo, soy el octavo de 10, o vocacionalmente como tal. Desde luego, lo que puedo asegurar es que la medicina a lo largo de mi vida ha cubierto con creces todas mis expectativas, entre las que está, desde luego, el estar aquí en estos momentos. Mi apellido, García Valdecasas Salgado, conlleva una serie de connotaciones. El primero tiene una raíz profundamente andaluza, del pueblo granadino de Montefrío. El segundo la tiene gallega, de la muy noble y muy leal ciudad de Tui, en Pontevedra, donde nací. Toda mi vida y mi dedicación profesional la he ejercido en Barcelona, y Cataluña me ha dado muchísimas compensaciones, entre otras el poder desarrollarme como persona y como profesional, y donde están en estos momentos y tengo todos mis hijos y nietos. Por tanto, no puedo más que sentirme agradecido a esta tierra y con orgullo decir que me siento catalán. Y como no podría ser de otra forma por mi historia familiar, español. Toda mi carrera académica y profesional la he desarrollado aquí, en la Facultad de Medicina y en el Hospital Clínico, donde empecé como residente y donde he ocupado de forma progresiva todos los puestos de responsabilidad hasta llegar al de jefe de servicio. A lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de entrar en contacto con muchísimos profesionales de gran valía. Solo la prudencia me hace no empezar a decir todos aquellos que me han influido de forma positiva. Pero sí me gustaría señalar algunos muy especiales, entre los que está, por supuesto, mi padre, Francisco García Valdecasas Santamaría. Dentro de mi carrera destacaron el profesor Cristóbal Pera, al que le debo mucho de mi formación docente y asistencial, los profesores Cyril Rothman, Miguel Ángel Asenjo y muchos otros que señalo debidamente en el libro. Por lo que se refiere a mi labor asistencial, tengo que señalar una serie de médicos que han tenido una notable influencia positiva, como son, entre otros, y para no extenderme, la doctora Pilar Taurán, José Fuster, Antonio Lazi, Constantino Fondevila y muchos otros antiguos y recientes que cito, por supuesto, también en el libro y que son estímulo constante para mí. Por último, en este capítulo de reconocimientos, me gustaría nombrar a los grandes culpables de darme la suficiente estabilidad y estímulo para que el recorrido que he hecho, corto o largo, se haya podido llevar a cabo. Me refiero a mi esposa Paloma y a mis hijos, Paloma y Gustavo, José María y Elena, Beatriz y Alex, Belén y Tito y, como no, Chencho. Y los no menos importantes de mis nietos, Lucía, Paloma, Rocío, Sofía, Alejandro, Juan Carlos y Belén.
El cirujano es un ser especial, y es verdad. Reconozco que he intentado ver en Internet cuáles deberían ser las virtudes del cirujano. En un momento dado he llegado a una página que señalaba sus virtudes y las dividía en intrínsecas, manifiestas y prácticas. He encontrado adjetivos como dignidad, coraje, voluntad, honestidad, integridad, otros como habilidad, destreza, manual, confianza, pero claro, cuando uno llega y lee humildad, paciencia, pues no. No creo que eso defina necesariamente un buen cirujano. Es cierto que suelen tener un ego muy elevado, seguridad en sí mismo y, desde luego, destreza manual. Pero el cirujano moderno ya no es el individualista espectacular al que estábamos acostumbrados. Trabaja siempre dentro de un equipo de especialistas e investigadores a los que se encuentra tremendamente vinculado. Es lo que se conoce como las unidades multidisciplinarias, desde donde se abordan la mayoría de las patologías complejas y desde donde se consiguen los mejores resultados. Con todo ello quiero decir que lo que hoy voy a explicar no representa la evolución de la cirugía aislada, sino de todo un grupo de personas y médicos, cirujanos, sumamente comprometidos con unos objetivos y unos resultados que, a mi entender, solamente se pueden acceder desde el trabajo en equipo. Y eso es lo que yo quiero reivindicar en el día de hoy. Es ese trabajo en equipo con las personas que antes he señalado lo que ha dado lugar a la imagen que hoy se tiene del Hospital Clínico y del Servicio de Cirugía. Nuestro recorrido académico y asistencial, aunque parezca mentira, se encuentra en la actualidad en el último tercio. Desde que empezamos sumamente ilusionados hasta hoy, hemos tenido la oportunidad de ver cómo aquella especialidad que escogimos en su momento se desarrollaba como una forma logarítmica y que la marea de este desarrollo nos cogía de lleno y nos permitía participar de forma activa y, en algunos casos, incluso llegar a ser protagonistas directos de un cambio espectacular y al mismo tiempo muy exigente, pero sobre todo sumamente gratificante. Con el permiso de todos ustedes, me voy a permitir hacer un recorrido por algunas especialidades de la cirugía digestiva, haciendo hincapié en aquellos aspectos que han revolucionado el tratamiento quirúrgico. Han sido dos mis afinidades a lo largo de mi carrera profesional, la que tiene que ver con el cáncer colorectal y la que dediqué la primera parte de mi carrera profesional, y la cirugía hepática y del trasplante de hígado. Cuando el que les habla empezaba la carrera asistencial, la cirugía del colon y recto se limitaba a la intervención quirúrgica en situaciones avanzadas y que en la mayoría de los casos implicaba un procedimiento con pocas opciones terapéuticas. En la actualidad esto no es así y el cáncer de colon tiene posibilidades de curarse en un alto porcentaje. ¿Qué es lo que ha pasado en tan corto espacio de tiempo? Pues ha pasado todo. Cuando empezaba, allá por los años 70, los quirófanos no estaban en condiciones. Había más voluntad que posibilidades. La capacidad diagnóstica era escasa. La posibilidad de detección temprana era imposible. El tratamiento adyuvante obsoleto. Los medios a la hora del seguimiento del paciente muy limitados. Y muchos, etcétera. Para que se hagan una idea, les contaré una anécdota que refleja un poco el escenario que intento explicar. Como alumno interno en cuarto de medicina, me incorporé a las guardias de cirugía. Como era preceptivo, lo primero que hacíamos para hacernos con el ambiente del quirófano era instrumentar. Es decir, facilitar el instrumental quirúrgico a los cirujanos, algo que hacen las enfermeras especialistas en la actualidad. ¿Con todo lo que eso significa? Pues no sabíamos nada de nada. Obvio explicar lo mal que lo pasábamos. El caso es que durante una de estas intervenciones olíamos a quemado. Durante todo el procedimiento, la sorpresa fue comprobar que el bisturí eléctrico se había quedado apoyado, encendido, como consecuencia, se había quedado encendido. Y como consecuencia de ello, el paciente, un soldadito francés en vacaciones con una perforación duodenal, tenía una quemadura importante en el prepucio. Sí, en el prepucio. Bien, ante esa tesitura decidimos realizarle la circuncisión de urgencia y justificarla como consecuencia de lo que se conoce como parafimosis. El soldado, sorprendido, no tuvo más remedio que aceptar y, gracias a un posoperatorio correcto, fue dado de alta sin problemas. Tal era la situación.
No existían unos mecanismos de seguridad que ahora son sistemáticos y protegen no solo al paciente, elemento importante de este proceso, sino también al cirujano. Los quirófanos en la actualidad son pequeñas naves espaciales con toda una serie de mecanismos y sistemas para garantizar la seguridad de todo el personal que allí se encuentra. El caso es que el soldadito volvió al cabo de un mes. Nadie lo quería ver. Y como pasa en estas circunstancias, me tocó a mí, el último de la fila, no sin miedo. El caso es que, ante mi sorpresa, el soldado francés estaba encantado con la circuncisión. Había descubierto algo nuevo y no hacía más que agradecerlo. Como consecuencia de ello, me regaló una botella de Armagnac. Ni que decir tiene las discusiones que se establecieron en cuanto a quién se la merecía. Evidentemente me la quedé. Fue mi primer regalo como médico. Tras una estancia en el Hospital de St. Mark's de Londres, volví al Clínic. Había acabado mi formación como residente. Y tras esta estancia londinense, me disponía a aplicar en los pacientes lo que había aprendido. Me dedicaba, como suele ocurrir en la medicina con el último que llega, a lo que nadie quiere hacer. Y esa era la patología anal. Les ahorro los detalles de toda esta problemática. Lo curioso es que al cabo de unos meses era el rey de la región anal. Tanto era así que ocupaba más de la mitad de la sala de hospitalización con pacientes de este tipo. Mi dedicación específica fue abarcando cada vez más enfermos y con ello patologías más complejas. Era la época en que el cáncer de colon hacía su eclosión como patología predominante de nuestra civilización occidental. Entre los objetivos no solo estaba el curar al paciente, sino también intentar conservar el sistema esfínter anal, lo que le iba a permitir al paciente una mejor calidad de vida. El desarrollo de dispositivos de sutura mecánica para realizar las anastomosis colónicas y rectales más dificultosas fue de gran importancia para conseguirlo. En este contexto, fuimos avanzando en el manejo preoperatorio, en la técnica quirúrgica, en el tratamiento posoperatorio, hasta llegar en la actualidad, en donde la mayoría de los enfermos son intervenidos con todas las garantías que permiten una recuperación completa de pacientes en tiempos muy cortos. La cirugía del colon es hoy en día sumamente eficaz, que asociada en casos concretos al tratamiento quimio y radioterápico permite un índice de curación sumamente elevado. Nada que ver con lo que vivimos al principio de nuestra carrera. La aparición de la cirugía laparoscópica todavía iba a mejorar más este panorama. La introducción de una minúscula cámara de televisión dentro del abdomen iba a permitir trabajar sin hacer un corte en la pared abdominal. También aquí tuvimos la oportunidad de participar en un estudio que luego resultó ser referencia en el mundo entero en cuanto al tratamiento del cáncer de colon. Este estudio, que luego ha sido repetido en múltiples ocasiones y citado tantas otras, fue el primero en el mundo que demostraba que la cirugía del colon se podía hacer de forma segura por vía laparoscópica y así ha sido reconocido en todas partes. Pero si algo ha dado un cambio extraordinario durante estos años es la cirugía del hígado. El paciente afecto de una enfermedad hepática estaba abocado indefectiblemente a la muerte. La cirrosis hepática era contemplada por parte de la sociedad y de los elementos médicos como algo dramático. La aparición del trasplante de hígado como una alternativa terapéutica revolucionó esta patología hasta entonces de consecuencias nefastas. El desarrollo de esta posibilidad, que se hizo sobre todo en Estados Unidos y de la mano de Thomas Stassel en Denver primero y en Pittsburgh después, y en Europa a través del profesor Roy Kahn en Cambridge, el primero en hacerlo fue Thomas Stassel. Vale la pena leer su libro, El hombre puzzle, para comprender los problemas y vicisitudes que pasaron hasta llevarlo a cabo. Probablemente no sepan que este cirujano, hoy día reconocido como el padre del trasplante y de la inmunodepresión, al que se le escapó el premio Nobel por muy poco, estuvo a punto de ir a la cárcel por los resultados desastrosos iniciales. Yo tuve la oportunidad de comprobar la dificultad que en aquel entonces significaba el trasplante de hígado. En Cambridge, con el profesor Kahn, asistía a intervenciones de horas interminables, que concluían con el fallecimiento del paciente, si no era en quirófano, era a las pocas horas en la UCI. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Qué clase de cirugía era esa? ¿Quién iba a poder aguantar un ritmo de intervenciones de 11 a 14 horas de media? En resumen,
quién me había engañado. No voy a meterme en los entresijos de esta intervención, no es el propósito del discurso, pero sí que es cierto decir que la evolución de la medicina del trasplante ha cambiado el pronóstico no solo de estos pacientes, sino también de la cirugía en general. Lo que se tuvo que aprender para manejar correctamente a estos enfermos ha servido para tratar a otras enfermedades diferentes, pero con tratamientos quirúrgicos sumamente complejos. En palabras de Thomas Stassel, se ha cumplido el objetivo de que aquello que en su día era complejo y dramático se ha transformado en la práctica diaria como habitual y seguro. En suma, donde tardábamos 11 horas, ahora tardamos 5. Donde se transfundía una media de 10 litros de sangre, hoy se transfunden no más de 5 unidades y solamente una tercera parte de los pacientes. Donde se cursaba un curso posoperatorio salpicado de complicaciones, hoy en la mayoría es suave y tranquilo. Donde se pagaba un precio a veces alto por el empleo de la medicación inmunosupresora, la que se utiliza para la tolerancia de los órganos, hoy se consigue sin apenas renunciar a una buena calidad de vida. En 1984, la supervivencia al año no llegaba al 20%. De cada 100, 20 llegaban al primer año. Hoy es del 95% al año y del 75% a los 5 y 10 años. Se podría pensar que todo ello, sumamente complejo, ha podido perjudicar, dado el gasto sanitario, que esto significó otras áreas de la medicina, pero no es así. Desde luego, la mejora de la calidad asistencial ha repercutido de forma directa en el tratamiento quirúrgico, pero también ha permitido elevar el nivel asistencial de otras áreas, como cuidados intensivos, anestesiología y reanimación, infecciones, bioquímica, hemoterapia, coagulación, banco de sangre, etc. Todos han podido aplicar los nuevos conocimientos a otras áreas que nada tienen que ver con el trasplante. Quiero llamar aquí la atención al salto cualitativo que la sanidad tuvo en España y Cataluña en esa época. Estoy convencido que ese salto, que ha dado lugar a un aumento sustancial de nuestra visibilidad en Europa y el reconocimiento como una de las organizaciones sanitarias de mayor nivel en el mundo, tiene mucho que ver con el desarrollo de la medicina del trasplante y en general, y con el desarrollo del trasplante de hígado en concreto. Me gustaría contar aquí la realización del primer trasplante del Hospital Clínico. No fuimos los primeros, pero la tensión y los momentos han permanecido como inolvidable por la intensidad con la que se vivieron. Fue un 16 de junio del año 88. Hacía 4 años que había vuelto de Cambridge y habíamos tenido varias amenazas que finalmente naufragaron, pero aquella sí. A mí me tocó sacar el hígado enfermo en el donante, el hígado sano en el donante y realizar la colocación en el enfermo, en el paciente. Lo cierto es que empezando a las 11 de la noche, acabamos a eso de las 11 de la mañana del día siguiente, 12 horas después. Pero eso sí, con una sensación de satisfacción que es muy difícil de explicar, sobre todo porque la paciente sobrevivió, es decir, la primera y sobrevivía, mientras que en aquella época otros contaban sus trasplantes como fracasos. Hasta el año 84, la donación de órganos era algo que se tenía en segundo término, sobre todo porque los órganos que hasta entonces se trasplantaban eran los riñones, que no son vitales y, por lo tanto, con una urgencia relativa. La aparición del trasplante de hígado hizo que se desarrollara una sensación de necesidad inminente. Hay que decir que en España, tan criticada con frecuencia en no saber responder a la necesidad con prontitud, sí lo hizo en esta ocasión. Lo hizo con la ley del criterio de muerte cerebral, lo hizo con la ley de donación de órganos y lo volvió a hacer con la ley de donación de órganos procedentes de donante vivo. Pero sobre todo, lo hizo al desarrollar un sistema de incentivación de la donación que ha sido y continúa siendo ejemplo en todo el mundo. De nuevo, todo ello empezó unas ideas del Hospital Clínic y con una persona, Martí Mañalich, que fueron rápidamente adoptadas por la Organizació Catalana de Trasplantament. La Organización Nacional de Trasplantes se hizo a imagen y semejanza de ese modelo y demostró ser un rotundo éxito. España pasó de no tener ninguna tradición en la medicina de trasplantes a liderar la actividad de la donación de órganos, siendo la primera a nivel mundial, muy por encima de países con mucha más tradición, como Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido,
Todo eso es lo que nos ha permitido ser uno de los países con mayor actividad en el mundo. En lo que se refiere en concreto al trasplante de hígado, somos el segundo país con mayor actividad en números absolutos en Europa, por detrás de Francia. Este hecho, desde mi punto de vista, sin parangón en el mundo sanitario, ha colocado a la sanidad española en el centro de referencia en el mundo entero. Se nos conoce como el Spanish Wonder. La actividad en el trasplante me ha permitido vivir situaciones de todo tipo, pero me gustaría señalar algunas de ellas. En una ocasión, tuvimos que salir a Ámsterdam a buscar un hígado para un paciente que acababa de llegar en coma de Valencia, con una insuficiencia hepática aguda, es decir, una hepatitis fulminante. Allí me fui en pleno invierno y tras realizar la extracción y volver con el hígado, realizamos el trasplante como era habitual en aquella época. La historia es que aquella chica que habíamos trasplantado era una joven juez que unos meses antes había denegado la donación de los órganos de su hermano, fallecido en un accidente de tráfico, porque dijo que con su hermano no se hacían experimentos. Pueden imaginar la cara de esta chica cuando se despertó y se vio trasplantada con un hígado de una persona totalmente ajena a ella, que ni siquiera compartía nacionalidad. El altruismo de ese ciudadano europeo le permitió a ella sobrevivir a una hepatitis fulminante y luchar a partir de entonces, y me consta, por la importancia de la donación para que la actividad del trasplante sea un éxito. La donación y su importancia hoy día no se discute, pero a menudo los médicos, sin querer, y sobre todo los cirujanos, pecamos de soberbia y nos creemos en posesión de la verdad. Eso es muy peligroso. En una ocasión trasplantábamos a una chica de Valladolid, también de lo mismo, de una hepatitis fulminante. Con la paciente en quirófano nos dimos cuenta que tenía los brazos con unos verdaderos cordones endurecidos, como consecuencia de la drogadicción. Muchos de los que allí estábamos tuvimos dudas si lo que íbamos a hacer iba a servir de algo. Si en esta ocasión no hubiese sido más útil ofrecérselo a otro enfermo. Pues bien, esa chica, una vez recuperada del trasplante, fue un ejemplo a seguir. Su dedicación y compromiso estoy seguro que ha permitido que muchas otras personas que llevaban su camino se apartaran de él a tiempo. Por lo tanto, en aquella ocasión no podíamos estar más equivocados. Uno de los aspectos más interesantes de todo esto es que toda esta actividad de trasplante se ha acompañado de unos resultados extraordinarios. España, en primer lugar, y Cataluña y nuestro hospital consiguieron a lo largo del tiempo unos resultados absolutamente superponibles a los que se obtenían en otras partes de Europa. La existencia y el mantenimiento de un registro español y europeo debidamente auditado de todos los pacientes trasplantados nos permite afirmarlo. Más aún, nuestro grupo, que es uno de los más activos del mundo, ha tenido a lo largo del tiempo los mejores resultados. La supervivencia del Hospital Clínic ha estado siempre entre 5 y 10 puntos por encima del resto de Europa y de España. Esto es así tanto si se consideran los resultados a largo plazo como si se consideran los obtenidos en los últimos 5 años. Es la cirugía del trasplante de hígado la que nos ha llevado también de una forma progresiva al desarrollo de la cirugía hepática compleja. Todo ello con unos requerimientos sanguíneos muy bajos. Así, somos capaces ahora de plantear sacarle un trozo de hígado a una persona sana y ponérselo a un paciente, con una seguridad muy importante. Hemos aprendido a conocer que el hígado es un órgano muy agradecido, con una capacidad funcional extraordinaria. No solo es capaz de mantener con vida a un enfermo mientras se le deje un segmento pequeñito, 25 o 30% de su volumen, sino que además poco a poco ese trocito se regenera, aumenta de volumen y es capaz de mantener una calidad de vida individual prácticamente idéntica. Una mención aparte tiene el trasplante de hígado procedente de donante vivo, en donde una persona sana le da una parte de este hígado a otra enferma. Este proceso tiene varios aspectos extraordinarios. Uno, que tiene que ver con el médico. Realiza por primera vez un procedimiento que rompe el principio básico de la medicina, que es primum non nocere. Lo primero, evitar hacer daño. Se rompe por completo. Al donante, al que se le interviene,
se le hace deliberadamente daño y la única consecuencia, la única compensación que tiene es la psicológica. Pero quizás el momento más extraordinario es cuando ves a los dos, donante y receptor, al día siguiente, vivos y bien, compartiendo el mismo hígado. Esa sensación de satisfacción es difícilmente reproducible, o al menos yo no la sé explicar después de más de 2.000 trasplantes de hígado y de ellos 100 de donante vivo. La oportunidad de desarrollar un programa de este tipo por primera vez en España fue una experiencia difícil de comparar con nada. El programa de trasplante de hígado procedente de donante vivo también me ha permitido vivir una serie de anécdotas en donde hemos comprendido la grandeza del género humano. Hemos visto la voluntad y la donación de hijos a padres, de entre hermanos, entre amigos, entre matrimonio y todavía más difícil, entre un yerno o una nuera a un suegro o su suegra. Todos estos donantes me han permitido conocer la actitud positiva de la gente, sin ninguna duda, a pesar de saber que no existe la ausencia absoluta de complicaciones ni de mortalidad. He podido ver cómo todo un cuerpo nacional de policía ha sido capaz de responder ante la necesidad de un compañero. Nada menos que 14 personas respondieron al llamamiento que éste hizo ante la imposibilidad de tener un familiar donante. De ellos, el que finalmente lo cedió fue un policía de Ávila que venía a Barcelona a realizar todas las pruebas aprovechando sus días libres. Estaba obsesionado con que nadie se enterara, pero evidentemente se lo dijimos, como no podía ser de otra manera, a su mujer. Luego se lo hicimos saber a la delegación del Gobierno, que en aquellos momentos dirigía mi hermana Julia, y se le concedió la medalla al mérito policial. En otra ocasión vivimos una situación en donde el donante, un chico, en aquellos momentos con 17 años, quería donar la mitad de su hígado a su padre. Todo el proceso es complejo, porque en principio en España hace falta ser mayor de edad, por lo que se requirió previamente que este chico fuera capacitado por un juez para realizar la donación. La verdad es que todo ello habría que hacerlo en el contexto de que el trasplante era necesario con cierta celeridad, dadas las características de la enfermedad de su padre, y no se podía esperar a que éste cumpliera 18 años. Pues bien, quizás el momento más interesante fue cuando, durante la vista delante del juez, éste le requirió al padre que cómo podía entender esta donación, puesto que él ya había cumplido 60 años y, por lo tanto, había vivido su vida. Quizás el realizar una intervención de este tipo iba a condicionar la vida de su hijo. A lo que el padre contestó: señoría, tendría que verlo desde el lado que, ¿qué es lo que a mí, como padre, me queda por aportar a mi familia durante los próximos años si se me da la oportunidad? Y yo creo que mucho. Todo ello nos hizo pensar a todos que las razones más que justificadas que condicionan las relaciones familiares y en las que es difícil establecer un patrón uniforme. Hoy están los dos muy bien, cada uno ejerciendo su rol, el que le corresponde, sin ningún tipo de limitaciones. Pero quizás el hecho más llamativo y espectacular de mi carrera tiene que ver con una situación dentro del contexto médico, pero fuera de la esfera de la medicina. Me explico. Recibimos en su día un ciudadano extranjero que solicitaba el trasplante de hígado y aportaba un potencial donante vivo para ello. Tras realizar las pruebas necesarias, se desechó ese donante y se le planteó al paciente que fuera su hijo el que le donara, al cual el paciente aceptó. El trasplante se llevó a cabo sin problemas, tras pasar por los necesarios comités, comité de trasplante de hígado, el comité de ética, el juzgado. Pues bien, estando en su día delante del ordenador y contestando como es habitual a los correos electrónicos, aparece uno y de forma muy escueta empezaba: Policía Nacional, Brigada de la Lucha contra el Crimen Organizado, a Juan Carlos García Valdecasa Salgado. Bueno, en ese momento se me cayeron todos los anillos, por no decir otra cosa. En él me señalaban la necesidad de ponerme en contacto con ellos ante la posibilidad de haber trasplantado a un paciente como consecuencia de la compraventa de un hígado. Bueno, las ideas, pensamientos que en esos momentos tuvimos, como se puede imaginar, fueron tremendos. En primer lugar, si eso era verdad, las consecuencias que para el programa, para el hospital y para mí todo esto podía tener. Solo estaba aterrorizado. Bien,
Me puse en contacto con la asesoría jurídica del hospital para que contrastaran la veracidad del correo y lo que podía significar. Ellos me confirmaron que, habiéndose puesto en contacto con la policía de Valencia, todo era cierto. Se trataba de un posible caso de compraventa de órganos a partir de lo que se consideró que podía ser una red organizada en España. En esos momentos aparecieron todos los fantasmas. Confieso que lo que más me preocupaba era si de verdad el donante que le había dado el trozo de hígado era su padre. Nosotros nunca lo dudamos, pero pasaporte extranjero, traductor extranjero, por lo que teniendo como teníamos tejido biológico de los dos, decidimos realizar un estudio de compatibilidad, para que se entienda, un estudio de paternidad. Esto tardó unos días, pero cuando el laboratorio confirmó que se trataba de padre e hijo, la verdad es que me sentí bastante relajado. Este es un hecho que es público y salió en todos los periódicos. Por lo tanto, se puede contar sin ningún problema. ¿Qué es lo que había pasado? Pues bien, el paciente intentó en un principio comprar un donante en Valencia y no debía de pensar que era muy ilegal, porque movilizó a un total de 10 potenciales donantes, todos en el contexto de grupos de ONGs, es decir, inmigrantes ilegales. Y a todos ellos se le hicieron unas pruebas que solamente se hacen y de forma específica a estos individuos. Ni que decir tiene que uno es difícil que pase desapercibido, sobre todo si se piensa que en Valencia no se hace este tipo de trasplante, pero 10, la misma policía, al comprobar que fueron un total de 10, los que fueron evaluados pensó que debía ser una red organizada. Bien, en lo que a mí me atañe, y gracias a Dios, la ley de donación inter vivos en España es, como he dicho, exigente y transparente, y en este caso también fue muy eficaz, porque evitó algo que podría haber sido demoledor para nosotros y para nuestra sanidad. El hecho de que el proceso de evaluación del donante tenga que pasar filtros, un médico externo, un comité de ética y el juzgado, hace que la compraventa de órganos en España sea muy difícil. Está claro que la oportunidad de haber vivido todo lo que aquí hemos señalado no nos puede hacer pensar en otra cosa que no sea la palabra privilegio. Pero a partir de ahora, ¿qué? En un tiempo no muy lejano vamos a poder trabajar sea con la ayuda de robots o bien con material quirúrgico sofisticado que incluya cámaras con una extraordinaria capacidad de definición dentro del abdomen con una gran meticulosidad, lo que va a hacer que el tratamiento quirúrgico sea cada vez menos agresivo, más eficaz y seguro, pudiendo dar mayores garantías de éxito. Todo esto hay que unirlo, por supuesto, en el caso del cáncer, a un desarrollo farmacológico terapéutico basado en la proteómica y en la genómica, también sumamente complejo, pero capaz cada vez de ser más eficaz y va a permitir una mayor supervivencia y, sobre todo, calidad de vida. Por último, me gustaría saber estimular a todos aquellos jóvenes que están ahora iniciando su andadura, que pese a las dificultades que siempre tenemos, no renuncien nunca a esos objetivos ambiciosos que pretenden mejorar el bienestar de los pacientes. Y eso significa dedicación y compromiso. Mucho va a cambiar la medicina en el futuro, pero estoy seguro que la cirugía seguirá teniendo un papel sumamente importante en todo este desarrollo. Muchas gracias por vuestra paciencia. Siempre es un honor para un académico que le elijan para contestar un discurso de entrada de un nuevo miembro de nuestra Real Corporación. Pero para mí hoy este honor es doble. Al orgullo que supone la propia contestación al discurso de un académico tan ilustre y reconocido, se añade el hecho de los lazos familiares que nos unen. El nuevo académico, como él ya ha indicado en su disertación, es hermano de mi difunta esposa, Julia García Valdecasas,
que hoy estaría emocionada y orgullosa de vernos a los dos en este estado. Pero enseguida me percaté que el encargo, además de un honor, era una responsabilidad. Responsabilidad que, sin embargo, acepté como un atrayente y noble compromiso. Por ello, no puedo más que decir gracias, señor presidente, por haber tenido para conmigo esta deferencia. Siempre es difícil, y sobre todo comprometida, la contestación de un discurso de entrada en esta academia, ya que por su carácter multidisciplinar, generalmente lo realiza un académico huérfano en los conocimientos de la especialidad del entrante, y eso complica la labor del académico que debe contestar, que a pesar de su habitual buen ánimo y consabida buena fe, encuentra enormes dificultades para redactar su discurso. En el presente caso, como pueden suponer todos los asistentes, por la concurrencia antes relatada que nos une, lo es todavía más. Quiero empezar para ubicar ante los presentes en su merecido lugar al nuevo académico con la referencia de su impresionante currículum vitae. Evidentemente será un resumen del mismo, porque como luego verán, si lo leyésemos en su totalidad, nos darían las horas de mañana o de pasado mañana. Nació el doctor Juan Carlos García Valdecasas Salgado en 1952 en la bellísima y antigua población gallega de Tui, como él ya nos ha dicho. Y ello tiene una explicación. Aunque sus padres vivían en Barcelona, donde su padre, el eminente profesor Francisco García Valdecasas, era catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de su universidad desde 1941, los hijos que nacían en verano lo hacían en la citada población, cuna de los antepasados de su esposa, donde pasaban las vacaciones estivales. Por ello, Juan Carlos, como vino al mundo el mes de agosto, le tocó nacer en Galicia, que no es mal sitio para nacer. Estudió de recipiendario el bachillerato en el Colegio de la Salle Bonanova de esta ciudad con magníficas calificaciones. Hecho que iba a ser una constante en el transcurso de su vida académica. Y posteriormente la carrera de medicina en la facultad de esta disciplina en la Universidad de Barcelona, donde despuntó también por ser un magnífico y destacado estudiante, como lo demuestra el hecho de haber obtenido en la carrera la cifra excepcional de 28 matrículas de honor y 2 sobresalientes de las 32 asignaturas que consta la licenciatura, con la calificación final de sobresaliente y premio extraordinario de fin de carrera, que ya auguraban el espectacular quehacer profesional que por su esfuerzo y dedicación iba a protagonizar en su vida. En 1976, al finalizar sus estudios universitarios, ingresó como profesor ayudante contratado en la cátedra del profesor Cristóbal Pera. En 1978, médico especialista en cirugía digestiva. En 1979, doctor en medicina y cirugía con la tesis Estudio farmacológico del miofibroblasto sobre evolución de las heridas, con la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario. En 1986, profesor titular por oposición de patología quirúrgica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En el 2003, catedrático habilitado de cirugía y, por último, en el 2006, catedrático de cirugía de la Universidad de Barcelona. Su currículum vitae es abrumador, ya que les adelanto el dato que tiene 317 páginas. No se apuren que no voy a leerlo todo, pero sí es preciso e imprescindible hacer mención de los datos más sobresalientes del mismo. Ha dirigido 18 tesis doctorales, ha sido organizador o director de 37 cursos o congresos, pertenece a 13 academias, asociaciones y sociedades médicas, ha intervenido en 78 proyectos de investigación, tiene 607 comunicaciones a reuniones y congresos médicos, ha impartido 224 conferencias en cursos y congresos médicos. Ha publicado 443 artículos en las más prestigiosas revistas médicas del mundo. Ha redactado 37 capítulos en libros de su especialidad y le han concedido 25 medallas y premios. No he dicho más. Por los datos que les acabo de exponer, es evidente que su aportación científica hay que calificarla de impresionante.
Son, como se puede a simple vista comprender, unas cifras difíciles de alcanzar y a las que muy pocos científicos llegan a lo largo de su vida. Y al profesor Valdecasas le quedan, si Dios quiere, todavía muchos años por delante. Analizando su currículum, te percatas de la pasión que el doctor Valdecasas tiene por la medicina en general y por la cirugía en particular. Pasión que le viene de cuna, dada la conocida dedicación a la ciencia y a la investigación, en suma a la medicina, que tuvo su padre, con una carrera profesional y académica de un prestigio y reconocimiento de ámbito internacional. Declara el dicho popular que de casta le viene al galgo, y el nuevo académico no solo cuenta con la señera figura de su padre, sino que pertenece a una saga ilustre y reputada, en la que encontramos ya desde varias generaciones catedráticos de Derecho, catedráticos de Medicina, magistrados, muchos del Tribunal Supremo, notarios, registradores, abogados del Estado, etc. Una familia que ha hecho del estudio su razón de ser. Un elemento para calibrar la importancia de los trabajos del nuevo académico se sugiere a partir de lo que se conoce como el índice Hirsch o índice H. Este índice calcula no solo el nivel científico de los estudios y la calidad de las revistas en las que han sido publicadas, sino también el número de veces que han sido citados por otros autores en sus artículos. En otras palabras, la repercusión que sus múltiples publicaciones hayan podido tener. Es, en la actualidad, el sistema más preciso para conocer la proyección científica de un autor. Pues bien, el profesor Valdecasas tiene un índice H de 44, lo que significa que, aparte de ser excepcional, es el valor más alto de todos los cirujanos españoles a día de hoy. Ha compaginado su vocación docente y hospitalaria, a la que tiene desde sus inicios una dedicación especialísima, con el ejercicio privado de la medicina, lo que le ha supuesto un grado más amplio y de mayor conocimiento y cercanía con el enfermo. Es un profesor al que sus alumnos admiran por los vastísimos conocimientos científicos que acredita en su especialidad y por la facilidad que tiene para la enseñanza, en la que aúna el gran conocimiento teórico de la cirugía con sus amplísimas dotes de habilidad práctica, binomio que le permite enseñar su asignatura con maestría. No obstante, es preciso destacar por su notoriedad sus importantes aportaciones a la medicina pública y concretamente, tal como ya ha dejado patente en su discurso, en el trasplante de hígado, del que, como también ya ha manifestado, ha realizado más de 2.000 intervenciones, cifra que lo sitúa en uno de los primeros lugares del mundo entre los cirujanos dedicados a esa compleja especialidad. Probablemente por esa razón le nombraron en Hong Kong en el 2010 presidente de la Sociedad Mundial de Trasplante de Hígado. En su haber profesional añadamos a esto más de 1.000 operaciones de cirugía del hígado, unas 1.500 de cáncer de colon, más de 1.300 del resto de especialidades quirúrgicas del aparato digestivo. Gracias a Dios, como decía antes, le quedan todavía bastantes años para su jubilación, por lo que sus intervenciones, publicaciones y éxitos pueden alcanzar para entonces cifras extraordinarias. La importancia de la aportación del doctor Valdecasas a la medicina queda sobradamente evidenciada con las cifras de conferencias, trabajos e intervenciones quirúrgicas que acabamos de ofrecer, además de su reconocida y vocacional dedicación a la docencia. Cuando tuve en mis manos el magnífico discurso que acabamos de oír y lo empecé a leer, así como el deslumbrante currículum que se me adjuntó, me di cuenta del reto que tenía por delante. Sin embargo, al adentrarme en su lectura, no solo me animé, sino que, curiosamente, a pesar de lo lejos de mis conocimientos, me interesó sobremanera, aunque fui de inmediato consciente de muchas de las cosas que en él se trataban me iban a superar por completo. De este magnífico discurso que los académicos y todos los asistentes acabamos de oír, y me atrevo a calificar de pieza sobresaliente, me gustaría destacar la destreza que ha demostrado el nuevo académico al compaginar sus vivencias en el transcurso de su recorrido profesional, nutrido de numerosas y jugosas anécdotas, con un contenido científico de primer orden que ha conseguido que su intervención fuese sólida y entretenida a la vez. El discurso de contestación se suele redactar a la
vista y lectura del discurso de entrada, discurso que él se ha referido en varias ocasiones a hablar en el libro. Lógicamente, aquí nos ha dado un resumen, por lo tanto, yo algunas veces me voy a referir a cosas que él no ha manifestado en su disertación, pero están en el libro, como podrán ustedes comprobar. Nos ha ofrecido, en su brillante discurso, un apasionante recorrido por algunas especialidades de la cirugía digestiva y preferentemente a lo que hace referencia al tubo digestivo y al hígado. Ha hecho hincapié sobre todo en aquellos aspectos que han representado una auténtica revolución en el tratamiento quirúrgico, que se traducen en la incuestionable expectativa de conservación y prolongación de la vida de los pacientes. Nos ha instruido sobre la importancia de la cirugía laparoscópica, que ha mejorado de forma incuestionable el horizonte de los enfermos, esa nueva técnica quirúrgica que representa una innovación espectacular que se ha convertido en poco tiempo en lo que se ha denominado cirugía mínimamente invasiva. La tecnología ha sobrepasado lo que los que tenemos ya una edad podíamos imaginar hace escaso tiempo, como es la introducción de una pequeña cámara de televisión dentro del abdomen que ha permitido operar sin hacer un gran corte o incisión en la pared abdominal. En suma, lo que hace pocos años nos hubiese parecido a todos auténtica ciencia ficción. Nos ha explicado con claridad y fluidez la cirugía del cáncer del colon y recto, la enfermedad inflamatoria intestinal y, sobre todo, la cirugía hepática y el trasplante, su verdadera especialidad, que le ha hecho famoso y reconocido científicamente en el mundo entero, con la inverosímil y sorprendente variedad del trasplante de hígado de donante vivo. Hemos tenido hoy la oportunidad de aprender mucho sobre varios temas médico-quirúrgicos, pero sobre todo sobre esa interesantísima y dificilísima especialidad que es el trasplante de hígado. De su completo discurso quería destacar en primer lugar la explicación tan interesante que nos ha brindado sobre la diferencia de medios, situaciones y circunstancias que existe entre los primeros trasplantes, que como nos ha contado se realizaron muchas veces con más voluntarismo que auténticos conocimientos, y los medios actuales, ya que entonces se realizaban en unas condiciones que hoy nos resultan incomprensibles y a todas luces fuera de nuestra actual visión de lo que debe ser una intervención quirúrgica de esa envergadura. Realmente así es y ha sido la historia, que avanza paso a paso y cada día se aprende algo nuevo que nos sirve de experiencia para aplicarlo al día siguiente. Esa historia reciente que el doctor Valdecasas ha vivido directamente, no siguiéndola desde la primera fila de butacas, sino subido al escenario, convertido en uno de sus principales protagonistas. No obstante, la historia del trasplante de hígado, como ha puesto de manifiesto en nuestro conocimiento el doctor Valdecasas, ha sido meteórica, y la técnica y la práctica que se utilizan se hacían viejas de un día para otro, lo que ha supuesto un esfuerzo superlativo y permanente para los cirujanos y sus equipos, que durante unos años, y así siguen, no se han podido dormir en los laureles ni adocenarse, sino que han debido estar permanentemente despiertos, aumentando diariamente sus conocimientos y estando al tanto de cuantas novedades y avances se efectuaban en cualquier quirófano del mundo. Los cirujanos y sus equipos han sido los verdaderos y auténticos actores de esa gran obra coral que de hecho es un trasplante de hígado. El doctor García Valdecasas ha sido uno de esos actores y además en papel destacado y principal de la obra, uno de los que no han parado, que minuto a minuto, semana a semana, ha estado con el teléfono, el ordenador, el último artículo publicado en las manos y la antena puesta y dispuesta para aprender de lo novedoso que se estaba haciendo y enseñando lo que él y su equipo estaban a su vez consiguiendo. Y de esta forma se ha construido ese gran edificio que, gracias a Dios, se sigue construyendo, el de la técnica del trasplante, que tan brillante y amenamente nos ha explicado en su disertación. En segundo lugar, quiero destacar la parte de su discurso más científica y técnica, que es la que nos ha ahorrado a los aquí asistentes, quizá para no aburrirnos en demasiados tecnicismos, que además de precisa, ha intentado y conseguido que la siguiésemos todos con la máxima atención y, lo más difícil, por lo menos para mí, que la entendiéramos. Con ello nos ha demostrado lo que antes les decía, que es un gran docente por la facilidad que tiene de explicarse y hacerse entender.
Creo que ha sido un acierto por su parte esa citada compaginación que ha permitido que los asistentes a este solemne acto, así como los que quieran leer el discurso posteriormente y que no sean expertos en temas médicos, podamos haber gozado de su entretenido contenido puesto hábilmente al alcance de la comprensión de los carentes de conocimientos hipocráticos. El buen cirujano debe combinar la habilidad manual, imprescindible para el ejercicio de su profesión, el conocimiento profundo de la anatomía humana y el necesario dominio de la farmacología. El doctor García Valdecasas aúna todas esas virtudes y sapiencias y por eso ha llegado hasta la cima de su especialidad en la que en la actualidad se encuentra. Ha sido también sumamente interesante el final de su discurso con su docta impresión y la predicción de lo que va a ser la cirugía del futuro, que la encontrarán en el libro, que él ha llamado la cirugía del siglo XXI, que en su opinión va a perder, paradójicamente, protagonismo en beneficio del tratamiento médico y, sobre todo, con los adelantos que se prevén en la farmacología. En suma, que la investigación de laboratorio va a estar, en su opinión, por delante de los quirófanos. Ingresas hoy, Juan Carlos, en esta academia en la que tu padre, el doctor Francisco García Valdecasas Santamaría, fue nombrado académico de honor el 20 de enero de 1966, es decir, hace casual y casi exactamente 50 años. No me queda más que congratularme e invitar a todos mis compañeros académicos a que también se congratulen conmigo de la extraordinaria incorporación que hoy ha hecho nuestra academia con la entrada de un miembro tan ilustre, eminente y trabajador como es el doctor Juan Carlos García Valdecasas Salgado. Felicidades personales y colectivas, Juan Carlos, por tu entrada en la Real Academia Europea de Doctores, en la que todos sus miembros, además de recibirte con los brazos abiertos, esperamos tus importantes contribuciones para realce y engrandecimiento de nuestra querida y centenaria corporación. Muchas gracias.